Bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala. Nuevamente, bienvenidos al curso de Urbanismo 2 de código FG 421. Estamos en la semana número 8 con el tema Programa de Mejoramiento de Áreas Habitacionales. Mi nombre es Rudy Alejandro Matías Martínez, encargado del curso para este semestre. Damos inicio con el objetivo de la clase, que es conocer los conceptos básicos sobre programa de mejoramiento de áreas habitacionales. El programa de mejoramiento de áreas habitacionales, primero tenemos que hacer un recuento que para Guatemala hay un porcentaje superior al 80% del área construida de las principales ciudades o los principales poblados del país se ha realizado a través de procesos espontáneos de construcción, es decir, de que no se ha tenido una planificación para realizar esto o para realizar la construcción o para establecer cada uno de los espacios urbanos, ¿sí? Cada uno de los paisajes urbanos no ha tenido un proceso de planificación. Recordemos que para Guatemala necesitamos un proceso de ordenamiento territorial, necesitamos un proceso catastral que nos indique cuál es el régimen de propiedad de los inmuebles, necesitamos un ordenamiento territorial para reconocer cuál es el uso actual del suelo y esto a su vez también se necesita un plan maestro de planificación urbana. Es importante para tener un programa de mejoramiento reconocer que es una de las debilidades para nuestro país. El, la parte de la planificación es una debilidad muy grande, lo cual nosotros podemos observar, podemos determinar en cada uno de los municipios, en cada uno de los paisajes urbanos que nosotros poseemos en el país. La problemática al no tener una planificación adecuada, tenemos la falta de provisión o baja calidad en la infraestructura, es decir, de que nosotros tenemos infraestructura de muy mala calidad que posee problemas al momento de un sismo, al momento de una inundación, al momento de cualquier fenómeno natural. Recordemos que hay fenómenos donde definitivamente no se puede evitar tener algún inconveniente, tener algún problema, pero al mismo tiempo poseemos infraestructura que puede prevenir o puede mantener un estado de prevención y también de ayuda a la población. Pero en este caso, al no existir una planificación o al no existir un programa de mejoramiento, la infraestructura se ve afectada. También tenemos la falta de provisión o baja calidad de los servicios públicos. Recordemos que uno de los aspectos importantes o fundamentales dentro de un país es la red vial, que este servicio no es adecuado para nuestro país, ya que no se cuenta con eh, un programa de mejoramiento, además de los servicios como lo que es la salud, la educación. En muchos de los casos no se cuenta con la infraestructura. En el mejor de los casos se cuenta con la infraestructura, pero ya posee daños, ya tiene una problemática, pero la infraestructura en algunos casos es inexistente. Entonces también es una de las problemáticas muy grandes, no solo la calidad, sino que en algunos casos no existe lo que es la infraestructura en tanto a los servicios públicos, a diferencia de los servicios privados, que en los servicios privados muchas veces nos ofrecen una buena calidad. En algunos casos sí nos ofrecen el poder tener garantías del uso de estos servicios a cambio de una inversión, a cambio de un costo, que muchas veces es un costo muy grande, un costo elevado para la calidad de vida o la situación financiera de los pobladores. También tenemos la ausencia parcial o total de equipamiento colectivo,
¿sí? Muchas veces no se tiene un equipo de resguardo, un equipo de uso para las comunidades, para los municipios. Recordemos que algunos municipios, algunas alcaldías se han preocupado por tener un equipamiento, por tener un equipo, por tener maquinaria, por tener herramientas, en otros casos no. Entonces, al momento de que no se cuenta con un equipamiento, se pone en riesgo lo que es la infraestructura al no darle un mantenimiento adecuado, al no poseer este equipamiento se necesita eh, prestar, se necesita arrendar, lo cual conlleva mayor inversión en la parte financiera. También tenemos la ubicación en zonas de riesgo, recordando el no tener una planificación, el no tener un criterio a futuro nos lleva al establecimiento de viviendas, al establecimiento de infraestructura en zonas de alto riesgo, al borde o a las orillas de ríos, en lugares de alta pendiente, ¿sí? También tenemos la ubicación en zonas que afectan negativamente el funcionamiento eficiente de la ciudad. Muchas veces o en algunos de los municipios, algunas de las cabeceras municipales, al no tener un plan de ordenamiento, al no tener una planificación adecuada, ha creado vulnerabilidad, ha creado una situación de riesgo para el funcionamiento de la ciudad. Es decir, el no tener una planta de tratamiento de aguas residuales, el no tener una planta de desechos sólidos, lo que viene a provocar es la contaminación de los manantiales, es decir, la contaminación de los ríos, contaminación de las lagunas, y esto minimiza la calidad del agua, la calidad del agua proveniente de pozos, proveniente del manto freático, entonces podemos observar de que estamos poniendo en riesgo el funcionamiento de la ciudad. Obviamente también estamos poniendo en riesgo la salud de los pobladores. También, ahora ya para entrar a nuestro programa, tenemos las fases del proceso. Nuestra primera fase o la fase inicial es la investigación-acción, determinar cuál es la problemática principal, determinar cuáles son los factores de riesgo dentro de un centro poblado, dentro de una comunidad, la formulación del programa, la ejecución, el mejoramiento de vivienda como política pública, acá muy importante, el mejoramiento de vivienda va a ser una obligación tanto del gobierno, del Estado, tanto del gobierno y del Estado. La situación actual, construcción en sitio propio, es decir, que garanticemos o que este programa pueda garantizar un espacio de propiedad para cada ciudadano. Los actores involucrados y el papel que desarrolla, pues tenemos la población beneficiaria, que son las familias, las dispersas, no organizadas, es decir, los grupos vulnerables. Recordando, en Guatemala hay muchos grupos de forma dispersa o muchos pobladores que están de forma separada alrededor de los centros poblados, quienes son los más vulnerables, porque no cuentan una infraestructura adecuada, muchas veces viven en lugares no aptos, con casas de pared, de nylon, de láminas, que esto en primer punto pues viene a afectar la salud, también vienen a poner en riesgo de diferente manera por la calidad del material y también a poner en riesgo la salud de los habitantes. Esto sería la población beneficiaria, las familias dispersas, las no organizadas. Los grupos de asistencia técnica, es decir, todos los profesionales involucrados, ingenieros, arquitectos, que pueden estar involucrados en la planificación, en la ejecución de este programa, las organizaciones no gubernamentales, el gobierno tanto local y nacional, es decir, las alcaldías y la presidencia, también por medio de los tres poderes del Estado se puede fortalecer cada uno de estos procesos. También tenemos los financieros, que son las entidades de cooperativas de ahorro y crédito o los bancos en la fase inicial del proceso, es decir, que puedan crear un acceso a la parte financiera, un acceso al dinero para poder mejorar la infraestructura de cada una de las viviendas.
la iniciativa privada. Sabemos que hay empresas que se dedican a la construcción o son parte de la construcción en nuestro país que también vienen a fortalecer este proceso y la cooperación internacional que también es fundamental el poder apoyar, el poder desarrollar dentro del programa un marco de cooperación. Los principales instrumentos a utilizar para desarrollar un programa son los socioorganizativos, donde tenemos los talleres de información, el diseño participativo con las familias, también el instrumento financiero, los subsidios de vivienda otorgada por la Caja de Compensación Familiar o los programas que se puedan desarrollar, eh, el ahorro programado de las familias, el crédito complementario, ¿sí? Acá podemos observar que tenemos dos instrumentos fundamentales, socioorganizativos y los financieros. Acá tenemos los jurídicos y administrativos de gestión, es decir, que poseemos cuatro instrumentos. En los jurídicos tenemos los acuerdos para la agilización de trámites ante curadurías urbanas para la expedición de licencias de construcción, los trámites ante el Ministerio de Ambiente para tener una licencia ambiental, los administrativos y de gestión, los instrumentos de concertación y acuerdos con actores públicos, gobiernos locales y privados, cajas de compensación familiar, proveedores de material de construcción. Acá es fundamental reconocer que dentro de un programa de mejoramiento de viviendas o mejoramiento de áreas habitacionales, debemos de reconocer que hay grupos vulnerables, hay grupos que nosotros necesitamos apoyar por medio de la gestión, por medio de las diferentes acciones que nos permitirán el mejoramiento en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Reconocer que en la parte social, el que los ciudadanos o cada uno de los pobladores tenga una calidad de vida adecuada, garantiza el funcionamiento urbano, garantiza que un paisaje urbano sea adecuado, garantiza un equilibrio dentro del uso adecuado de los recursos, garantiza un equilibrio dentro de la urbanización, ¿sí? Y también garantiza el equilibrio dentro de un paisaje urbano, un paisaje natural y un paisaje rural. Y por último, tenemos nuestras preguntas de estudio. La pregunta número 1 nos dice cuál es el porcentaje de áreas construidas del país que se han realizado a través de procesos espontáneos de construcción. Pregunta número 2, mencione una problemática de la falta de mejoramiento de áreas habitacionales. Pregunta número 3, ¿cuál es la fase inicial para el mejoramiento de áreas habitacionales? Pregunta número 4, ¿cuál es el grupo social beneficiado en un mejoramiento de áreas habitacionales? Y pregunta número 5, ¿cuáles son los principales instrumentos para el mejoramiento de las áreas habitacionales? Muchas gracias por su atención. Nos seguimos observando en las próximas clases, en las próximas semanas. Un gusto poder estar con ustedes. Gracias.